Nos encontramos con una víbora oropel, sumamente venenosa, ¿ok? Ampliamente venenosa. Algo que debemos saber de este volcán es que durante 40 años estuvo constantemente dentro del top 10 de los volcanes más activos de todo el mundo. Nos encontramos en Costa Rica y hoy vamos a dar una caminata por el Parque Arenal 1968. Llamado así por el volcán Arenal que está a mis espaldas y porque en el año del 68 ocurrió una gran tragedia en la cual, según datos oficiales, se perdieron 78 vidas. Verán, esto está perturbador, ¿ok? Tiene un contexto bastante pesado. Prepárense para un auténtico, vaya dato perturbador. Era un 20 de julio del año 68 a las 6 de la mañana y los habitantes de un pueblo llamado Tabacón dormían muy tranquilos, muy relajados, porque ellos ni siquiera sabían que vivían cerca de un volcán activo. Verán, tal como se ve ahora, en ese entonces estaba todo cubierto de vegetación. Pajaritos volaban, café al por mayor crecía y ellos decían, no, pues esto es simplemente un monte, una montaña, ¿no? Hay mucha vegetación y punto. Resulta que el volcán llevaba dormido más de 500 años y justo esa madrugada decidió despertar, abriendo un gran cráter bastante cerca de la población con lava que corría a más de 700 grados centígrados. Ahora, resulta muy loco pensar que el pueblo estuvo muy cerca de salvarse, pues la lava como tal no les llegó. La lava se detuvo por la vegetación, por piedras, etcétera, etcétera, a una buena distancia de donde vivían todas las personas. Lo que terminó matando a la gente es que toda la nube de calor que venía junto con la lava se transportó hasta el pueblo por abajo a la altura de la llamada montaña y después se elevó donde estaban todas las personas, muchas de ellas aún durmiendo, sofocándolas, a algunos de ellos aún en sus sueños, muchos más aún despertando, aún abriendo los ojos, listos para ir a ver sus cultivos de café. Murieron sofocados todos, menos 2 personas que en ese entonces eran unos niños, los cuales cuentan hasta la fecha, siguen con vida ambos a la fecha en que grabó este video. Ellos son los vivos recuerdos de la gran tragedia del 68 cerca de la comunidad del volcán Arenal. Se le recuerda con mucho respeto y hoy por hoy existen 2 parques grandes, que es el Parque Nacional Arenal, que es más para allá, público enteramente, y este en el que vamos a caminar nosotros, Arenal 1968, que es un parque de índole privada y que te acerca a ciertos puntos muy interesantes que hoy estaremos recorriendo. Posiblemente veamos fauna muy impresionante, seguramente veremos flora de lo más interesante. El volcán Arenal, sin duda un punto imperdible de Costa Rica, nos espera. Vamos a darle pura vida. Son 3 rutas las que se ofrecen aquí. Nosotros vamos a hacer la de en medio, ¿ok? 3045 metros. Meramente por falta de tiempo, ¿ok? Porque hay mucho que ver aquí en Costa Rica, entonces esta es la que vamos a aprovechar al máximo. Aquí nuestro guía, el buen Chepe, acaba de ver a un... ¿qué es? ¿Un gavilán? Un gavilán gris. Un gavilán gris. Que ahí, ahorita lo vimos con su telescopio, se ve un pajarito, pero realmente es un pájaro de 50 centímetros de altura. Sí, es un tremendo pajarón. Es bien bonito aquí. Igual vimos un tucán hace ratito, ese no lo alcanzamos a fotografiar, pero era hermoso, amarillo. No obstante, el pájaro nacional es el jigüirro, que es un pájaro, pues no del todo colorido, es como gris, pero es el pájaro nacional porque la creencia dice que cuando el jigüirro cantaba, las lluvias venían, entonces le dieron como un significado místico, así de, oh no, el jigüirro cantó, ahí vienen las lluvias, prepárense todos. Ah, vean qué locura, nos encontramos con una víbora oropel. Esta es una oropel bebé, sumamente venenosa, ¿ok? Ampliamente venenosa. Y a ver, aquí les enseño un video que grabé desde el telescopio, ¿ok? Para que se aprecie mejor. Y a ver, el hecho de que nos hayamos encontrado con una bebé, con una serpiente joven, es de hecho más peligroso a que si nos hubiéramos encontrado con una adulta.
¿Por qué? Aquí les va, ok, está bueno el dato. Esas serpientes tienen una reserva de veneno que les suele dar para 3 o 4 mordidas. Esto en un lapso de tal vez 2 meses hasta que su cuerpo genera más. Pues una serpiente adulta es sensata, ok, sabe que de una sola mordida no puede desperdiciar todo su veneno. ¿Por qué? Porque ataca y luego pues le va a dar hambre después, entonces tiene que volver a atacar y así va dosificando su veneno. Una víbora joven como esta que estamos viendo no tiene todavía esa madurez y te va a soltar todo su veneno de una. Vaya, como toda especie joven va a decir, no importa, y se va a dejar llevar por el impulso, entonces te va a morder, va a dejar ir todo y pues lo más seguro es que te mueras, porque va a ser demasiado veneno en tu cuerpo como para que llegues a tiempo a un hospital y un antídoto te haga efecto. Entonces, ¿lo amerita? Pues sí, si te encuentras con una serpiente venenosa joven, es más peligroso que una adulta porque su inmadurez mental podría matarte. Vaya dato perturbador. Oigan, y vaya dato perturbador 2, existen cerca de 120 especies de serpientes en esta región, de las cuales 20 son venenosas, tal como la que estamos viendo. Entonces, vaya dato perturbador al doble. Podemos ver cómo ese árbol de ahí está empezando a ser víctima del temido ficus estrangulador. Es básicamente un mal que le pasa a los árboles que los estrangula, los mata y los deja huecos. En alguna ocasión en la selva Lacandona en México pudimos ver uno, entramos a uno, si recuerden, estuvo muy bonito. No obstante, aunque se vea muy cool, pues sí mata a los árboles, ¿no? Es lo que es. Y vean, podemos observar cómo los árboles tienen cierto mecanismo de defensa. Justo con este árbol lo estamos viendo. Y es que si se les empieza a pegar este mal, el ficus estrangulador, los árboles pueden cambiar de corteza, pueden tirarla. Vean, aquí este carnal está tirando su corteza y por eso es que está todo peloncito, ¿no? Es un árbol naturalmente, ¿no? Como método de defensa. Dice, miren, yo prefiero estar sin corteza, prefiero estar calvillo, pero con vida. Vamos a apoyar al árbol en su proceso, ahí está. Listo, arbolito, lo que había de ficus estrangulador en ti ya no llegará. Qué loco, ¿no? Tan hermosos que se ven los árboles huecos, la verdad es algo muy alucinante de ver, pero tan feo que es, literalmente los mata. Es como tu exnovia, la tóxica, que estaba muy chida, estaba muy guapa, pero como te dejó sin un solo dólar. Algo así, mira. Muchas cosas hermosas en esta vida son peligrosas. Qué afortunados somos de que se vea el volcán. Nos dice nuestro guía que él estuvo aquí hace poquito, un lapso de una semana entera, y que no lo pudo ver, que había demasiadas nubes. A ver, no lo hemos podido ver entero, pero sí en un 80%. Algo que debemos saber de este volcán es que durante 40 años, más o menos del 70 al 2010, estuvo constantemente dentro del top 10 de los volcanes más activos de todo el mundo. Hubo un tiempo en que llegó a ser el segundo más activo de todo nuestro planeta. Hoy por hoy ya la última erupción que tuvo tiene cerca de unos 10 años y los especialistas estiman que ya se está yendo a dormir, ya su máximo apogeo pasó y ya se va a dormir una vez más, así como pasó en el 68. Pero ojo, no hay que confiarnos porque no sabemos cuándo volverá a despertar la bestia, tal vez en 20 años, 50, 100, 1000, pero sí que podría volver a tomar a una comunidad entera por sorpresa. Llegamos al mirador principal donde podemos apreciar en su máximo esplendor al volcán, a un volcán activo Arenal. Todo lo gris que se ve como el camino gris es el camino por el cual pasó la lava y podemos ver que bueno, hoy por hoy ya la mayoría del volcán está lleno de flora una vez más. En unas buenas décadas bien que podría llegar a ser confundido una vez más por una montaña, por un cerro. Pero ojo, el volcán ha pasado momentáneamente a segundo plano porque estamos aquí, ok, ante el lago Arenal, que es de suma importancia para Costa Rica, nos están explicando ahorita. Y wow, estoy anonadado una vez más, ok, por el cuidado de la naturaleza en este país. Y este lago que tenemos aquí ante nuestros ojos, que somos muy dichosos, muy afortunados de conocer en vida propia, en carne, es de suma importancia para el país. Verán, en la década de los 70 este lago era tal vez una décima parte de lo que es ahora. Se decidió convertir en una represa y con las lluvias, aquí es bosque tropical lluvioso,
lluvioso, tomó solamente 2 años en llenarse. Aquí no solamente se almacena agua, sino que también se hace energía hidroeléctrica, produciendo cerca del 50% de la energía que se consume en el país aquí, en este lago que estamos viendo. Y las cosas se ponen aún más impresionantes cuando aprendemos que cerca del 95% de la energía que se consume en Costa Rica es de fuentes renovables, ya sea por viento, ya sea por agua, ya sea aprovechando el mismo calor de los volcanes. Así es, con volcanes nuestros carnales ticos hacen electricidad, y de igual manera hoy por hoy ya se está sacando mucha energía solar, ¿no? Con paneles solares. Solamente el 5, 6, 7% de la energía de Costa Rica proviene de quema de combustibles que no son renovables y no son buenos para el medio ambiente. Entonces se prevé, hay una predicción de que tal vez en unos 20 años Costa Rica va a ser el primer país en todo el mundo que va a tener el 100% de su energía proveniente de fuentes renovables. Y como si todo esto fuera poco, también se le saca un extra beneficio económico porque la energía la exportan, por ejemplo, a Nicaragua. Parte de la energía que se consume en Nicaragua viene de Costa Rica, y también se le saca fines turísticos con deportes de agua, con tours en lanchitas, barcos, etc. Entonces, ¿lo amerita? Claro que lo hace, por supuesto que sí. Cerca del 95% de la energía de este país es de fuentes renovables. De este hermoso lago, esta hermosa represa, sale cerca del 50% de ella. Vaya dato muy agradable, muy positivo. Vaya dato esperanzador. ¿Les gusta eso? Ya tenemos uno nuevo aquí en el canal, ¿ok? Vaya dato esperanzador. Para las pocas cosas que nos dan esperanza a futuro en el mundo, ha nacido aquí en Costa Rica. Vaya dato hermoso, conmovedor. Vaya dato esperanzador. Está precioso que en la caminata hay varios árboles en los cuales habitan especies, como que artificialmente han hecho sus casitas para que podamos apreciarlas. Entonces vean, aquí vive el picúzaro, que son básicamente, miren, estos bichitos de aquí, y muchísimos entran y salen a todas horas. Estas otras de aquí son las marias secas o mariquitas, que, ojo, no es la mariquita, la catarina, pues, que vemos en otro lado. Este es otro tipo, es más como una termita voladora, parece. Este otro, este da un poco de miedo, el jicote barcino. Están grandotas, no sabemos si piquen, pero miren, no queremos averiguarlo. Me encanta eso, qué bonita idea. En una caminata así se aprende mucho y puedes ver a las especies sin que realmente las tengan en cautiverio. Simplemente les hacen una casita cómoda, entran y salen libremente, y nosotros los humanos podemos así verlas de cerca sin tener que estarnos adentrando y arriesgándonos y dañando el ecosistema del arenal. Pues amigos, amigas, así concluimos nuestra travesía por el volcán Arenal, impactante, hermoso. Espero que les haya gustado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, pura vida.